Buenos días, hermanos. Continuando con lo que estamos comentando sobre la infiltración de la ideología de género en la ciencia, vamos a comentar dos hechos principales. El hecho principal es lo que sucedió el 15 de septiembre de 1973. Creo que también fue aniversario de un golpe de Estado en Chile, pero acá lo que nos llama es que fue la votación del famoso Consejo de Administración de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, en la cual, por votación, nunca en la historia ha habido que una enfermedad se vote por los votos de una u otra persona. Por votación se decidió que la homosexualidad ya no era considerada como una enfermedad. Hasta lo que sé fue una votación ajustada, o sea, los que decían que la homosexualidad no era una patología, no era una enfermedad, ganaron al mínimo, pero ganaron. Y eso fue, entre comillas, un hito para el avance de la ideología de género y su penetración en la ciencia. Pero esto no venía necesariamente de ahí. En los años 50, inclusive, si no me equivoco, hasta se hizo una película. Están los famosos estudios de Master y Johnson, los estudios sobre sexualidad, en el cual en el mundo occidental hasta los años 50 era una sociedad básicamente conservadora. Inclusive del otro lado de la cortina de hierro, en la Unión Soviética y sus satélites, también eran conservadores. Pero en los años 50 se propone un estudio de este grupo científico de Master y Johnson, un estudio que tenía que ser con todas las condiciones, entre comillas, apropiadas. Estos dos científicos deberían de ser de familias ejemplares, deberían usar el lenguaje más científico posible de la época y establecer los avances de los estudios de la sexualidad humana. Sin embargo, acá obviamente, cuando algo no proviene de Dios, proviene de la otra fuente y fue hacia definiciones que al final o desde un inicio influyeron en la ideología de género, como observar, por ejemplo, que habían ciertas aves que practicaban la homosexualidad, que, por ejemplo, datos que parecen ridículos, pero que de entre los perros también había homosexualidad, como por ejemplo la raza Collie era la que había más homosexualidad, una serie de datos de que obviamente partían de la concepción filosófica y enmascarada de ciencia, en que animales y humanos son prácticamente lo mismo, solo que los humanos son más avanzados. Y ya vemos, otra vez, conceptos filosóficos, conceptos que vienen tal vez de la evolución, trasladados a la ciencia. Pero esto se aceptó, porque los estudios de Marsden y Johnson, vuelvo a repetir, son un hito en la historia de la medicina, a pesar de que en el fondo venían de una entraña demoníaca. Entonces, esto de los años 50, sumado a lo de 1973, a lo del 15 de septiembre, ya da un hito para el avance hacia la ideología de género desde el punto de vista muy entrecomillado científico a nivel mundial. Pero cada vez, cada tiempo, siempre científicos que no están de acuerdo con esta votación de la Sociedad Americana de Psiquiatría se pronuncian en contra. Cada cierto tiempo es así. Y no solamente desde el ámbito espiritual, sino también desde el ámbito científico, porque una enfermedad, vuelvo a repetir, no se puede definir por una votación. Ahora, también es controversial lo del alcoholismo. El alcoholismo también se define por votación que es una enfermedad. Yo tengo problemas personales a veces con cosas que no puedo dejar, pero como cristianos nosotros sabemos que esto va más allá de lo mental, es algo espiritual. Y entonces mientras que el ser humano no puede ser liberado, no puede aceptar esa liberación, no se puede salir de estas cosas, del alcoholismo, de una serie de cosas. Nosotros como creyentes sabemos que esto es de un ámbito espiritual y al entender eso podemos ser realmente liberados. Y ya en la conclusión voy a hablar un poquito más de este tema.
de que no, el asunto no va solamente por lo que es la mente, sino va por algo más profundo que todos sabemos. A partir de ahora voy a reproducir algunos ensayos que nos hablan algo de lo que es la influencia de la ideología de género en la ciencia. Empecemos por afirmar que la ideología de género es científica, no tiene nada de ciencia y sí muchas veces mentiras que dañan a niños, familias, libertades y la sociedad. Eh, Volviendo al contexto histórico, acá vamos a detenernos un poco en la Segunda Guerra Mundial. Lo que estoy leyendo, estoy reproduciendo de algunos ensayos que algunos pueden estar de acuerdo o no, pero yo creo que son temas de debate y este grupo es básicamente de debate. Por ejemplo, el haber permitido que los soviéticos participaran de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial es uno de los mayores errores que dicen que se ha cometido la humanidad en los últimos años. Ciertamente se logró frenar el avance militar y cultural nazi, cosa que no pareciera haber sido posible sin la ayuda de la Unión Soviética. Recordemos que la mayor cantidad de muertos en la Segunda Guerra Mundial la pone la Unión Soviética. Pero un alto costo. Dejar que el comunismo se introduzca a nivel mundial como una de las ideologías victoriosas y mundialmente aceptadas. Esto vamos a ver más adelante que va a influir y hasta ahora. Sabemos que esta victoria, acompañada de los soviéticos con el resto de aliados, trajo consigo la Guerra Fría, con su correspondiente polarización ideológica global. Por una parte y por la otra, la expansión cultural de los marxismos y los post-marxismos. En este contexto tenemos que ubicar a la llamada ideología de género. Como sabemos, la ideología de género forma parte del post-marxismo, porque ya no existe, vamos a decir así, en un sentido estricto, el marxismo económico, sino existe otro tipo de marxismo que es la que impulsa como una catapulta, o tal vez no sea tanto así, pero que impulsa la ideología de género. Se llega a plantear que Marx tiene razón en decir que la historia siempre es dialéctica, pero que se equivocó en juzgar las clases en conflicto. En verdad dicen, el conflicto histórico no va a ser entre proletariado y burguesía, como lo planteaba Marx, sino entre varón y mujer. La mujer es la clase que siempre ha estado sometida y que debe hacer su revolución para conquistar todos los derechos. Surge así los feminismos como hijos del marxismo. Ahora, acá hagamos un acápite. El feminismo siempre fue una lucha y con mucha razón, sobre todo antes de la Unión Soviética. Es notorio las luchas que hubo en Nueva York y en varias partes del mundo por los derechos de la mujer. Pero al ser tomadas por el marxismo, ya toma otro cariz que implica negativamente a lo que es también la ciencia. Continuando, ahora, como es una interpretación marxista del mundo, se ve la necesidad de buscar revoluciones, formas de luchas que acaban con el conflicto entre las dos clases. Surge entonces la necesidad de enseñar o educar a las juventudes en que no es necesario ni natural que el sexo de cada uno corresponda con el género. Acá es muy importante lo que se dice una y otra vez por la ideología de género, que la sexualidad es una construcción cultural, una construcción, o sea, la persona no nace con determinado sexo, sino que a lo largo de su vida construye su sexualidad. Y esto es una aberración científica, porque todos sabemos que o se es XX o se es XY, todos lo sabemos acá, pero ellos dicen que no, que se construye. Y este es el gran deterioro, la gran influencia maligna que ha dado esta ideología. Dice, en el fondo, plantean los ideólogos de género, debemos de liberarnos de la opresión que nos ha impuesto la sociedad, de actuar conforme a unos patrones de conducta esperados de acuerdo a nuestra genitalidad. Yo diría más allá, de acuerdo a nuestro genotipo, o XX o XY. No debemos dar libertad para que cada uno actúe según su propio entender.
aunque esto implique que la conducta de cada uno sea contraria a la que la sociedad espera de acuerdo con su sexo. O sea, un lenguaje confuso. Y por ejemplo, ellos continúan diciendo, ¿no? Un ejemplo podría ilustrarlo mejor. Es un error imponer conductas varoniles o femeninas, ya que esto no es más que seguir con la opresión que hemos sufrido desde que existe la humanidad. Lo que se debe hacer, dice la ideología de género, es enseñar a nuestros niños y jóvenes que el genotipo, o sea, ser XX o XY, no es determinante de tu conducta y que incluso se puede actuar en contra de ella o cambiarla. O sea, esto directamente va en contra de la ciencia, pero se acepta. Se acepta porque acá la sociología, entre comillas, está por encima de lo que es la ciencia. Entonces, de esta manera surge así toda la corriente mundial de la ideología de género, pérdida de la identificación y complementariedad masculina y femenina, moda más varoniles en la mujer, la metrosexualización del varón, limitación o prohibición de enseñanza diferenciada en las escuelas, normativa legal para implementar igualdad laboral entre hombres y mujeres, lo cual no está mal, no está mal. O sea, la igualdad laboral es necesaria, pero hay trabajos que son más aptos para fisiológicamente para hombres o mujeres. Por ejemplo, para no ir en lo que siempre se habla, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto del trabajo de agricultura, por ejemplo, en el trabajo de la industria relacionada con la agricultura, se ha visto, por ejemplo, que las mujeres son más hábiles en escoger semillas, escoger una serie de elementos cuando se va a exportar un determinado producto vegetal hacia el exterior. Y eso no quiere decir que la mujer necesariamente sea superior, sino que tiene más habilidad en eso. Entonces, establecer que todos los trabajos deben realizarlo tanto hombres o mujeres es cierto, pero el problema es que se da un cariz ideológico. Otro punto que pone la ideología de género son los baños transgénero, como ya lo conocemos, para personas que no se sientan ni varones ni mujeres. O sea, otra vez más, la ideología, algo no científico influyendo sobre la sociedad. Y lo que voy a decir ahora para finalizar con lo de hoy es algo muy triste. En el ensayo que estoy leyendo ahorita, por ejemplo, se dice, es una campaña feroz contra la diferencia natural entre hombre y mujer y su aceptación ideológica por parte de clases intelectuales que está muy bien resumida en esta propaganda. Dice, es algo muy triste, lo vuelvo a repetir, dice, algunas niñas tienen pene y algunos niños tienen vulva. ¿Qué significa esto? De que puede haber nacido biológicamente con determinado sexo, pero según ellos ha habido, entre comillas, un error, porque eran niñas que nacen con genitales masculinos o eran niños que nacen con genitales femeninos. O sea, dando a entender de que algo hasta metafísico, que no tiene nada que ver con la ciencia. Pero esto, una vez más, es algo muy, muy fuerte. Cuando uno se pone a discutir con estas personas, al final van a decir, tal vez no en estas palabras, pero al final van a decir lo mismo, ¿no? Así es, y se acabó. Entonces, es algo espiritual, que en las conclusiones voy a tratar de enfatizar ese punto. Yo estoy de acuerdo con que se discutan estos temas, pero nuestra verdadera lucha, como lo dijo un hermano acá, no es contra carne ni sangre, es algo espiritual. Y por más argumentos científicos que demos, no lograremos casi nada. Lograremos algo si es que oramos, si es que pedimos a Dios que nos ayude y que nuestros países vaya, en la medida de que es la voluntad de Dios, vaya saliendo esta ideología de la vida de las personas. Dios los bendiga por el día de hoy. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar y hoy día vamos a hablar sobre el pronunciamiento del Colegio Americano de Pediatría, que fue en el año 2016, que lo pueden encontrar muy claramente en internet. Si no me equivoco, fue el 21 de marzo del 2016.
Eh, hay un resumen del cual estoy leyendo, en el cual nos habla de 8 puntos que tenían que ver con lo relacionado a lo anterior. El pronunciamiento del Colegio Americano de Pediatría es que la ideología de género hace daño a los niños. Y esta es una institución científica. El primero de los puntos indica: la sexualidad humana es un rasgo binario, biológico y objetivo. Los genes XY y XX son marcadores genéticos de la salud, no marcadores genéticos de un trastorno. O sea, en otras palabras, es lo normal. Ah, 2. Al parecer, un hecho tan simple como el aprendido en tercer año de bachillerato no es aceptado en algunos lugares hoy en día. Más bien pareciera que al que lo dice debiera ser reo ante un tribunal o recibir algún tipo de sanción fuerte por un promotor de odio. O sea, decir que la sexualidad se define en XX y XY ya es considerado más bien como algo retrógrado, lo cual es anticientífico. Acá cuando se habla, por ejemplo, de promotor de odio, y esto es una corriente que está muy fuerte hasta lo que sé en Europa, en Estados Unidos, que tú no puedes dar mensajes de odio. Pero ¿qué significan los mensajes de odio? Los mensajes de odio significa de que tú no puedes hablar en contra de la homosexualidad porque estás dengan. O sea, es una cosa que está en redes sociales, te quitan videos, etcétera. Seguimos con el comentario de la Sociedad Americana de Pediatría. Y en la curiosidad por donde viene tal postura ante una afirmación tan elemental de la biología. Y se encuentra uno con elementos relacionados con la ideología de género. Vuelvo a repetir, el punto de lo que estamos hablando se refiere al artículo en el cual la Sociedad Americana de Pediatría habla que la ideología de género perjudica a los niños. Dicha ideología sustenta con la palabra género que la identidad sexual de una persona se puede construir basándose en lo aprendido culturalmente, en la familia o en la escuela. O sea, otra vez volvemos al punto. La sexualidad no es algo con lo que tú naces, sino algo que tú lo construyes. E incluso parece tonto, pero cuando una mujer está embarazada, va al ginecólogo, le toman la ecografía y según esto no debería decirle, va a ser hombre o mujer, o es hombre o mujer, porque tendría que esperar qué decisión va a tomar más adelante. Esto que parece ridículo es lo que aplica la ideología de género. De manera que un niño que fuese educado con elementos femeninos pudiera identificarse en su momento con el rol de mujer y viceversa. Aquí valdría la pena hacer una referencia histórica a la teoría Mooney, supuesto hecho por el doctor Mooney, médico quien defendía con gran vehemencia la idea de que la identidad sexual es aprendida mayormente y que podría ser alterada con intervenciones conductuales apropiadas. Se recomienda leer el triste caso de Bruce Damien Reimer, de 1965 al 2004. El término género, desde hace más de 2 décadas, ha cobrado una importancia progresiva en el debate intelectual. Pasó a ser una simple referencia gramatical a constituir un clásico término empleado para designar la dualidad sexual humana de varón y mujer. Bien documentado se encuentra que este cambio está íntimamente relacionado con la corriente feminista de los años 60 del siglo pasado, las cuales sustentaban postulados de la francesa Simone de Beauvoir, quien escribió su libro titulado El segundo sexo en 1949. Lo siguiente: no se nace mujer, se llega a serlo. Con esta frase sostenía que la feminidad no tenía una determinación biológica, sino que era producto de la cultura. Así entra el ánimo de eliminar el determinismo biológico en la situación social de la mujer. Viendo estos dos antecedentes, Beauvoir-Mooney, entre otros tantos, podemos entender el origen de una tendencia, una corriente que ha tenido un buen respaldo publicitario, la ideología de género, con un principio bien claro: negar el sexo biológico y dar relevancia al proceso cultural.
O sea, el punto es el mismo. O sea, nadie nace hombre, nadie nace mujer, sino que esa sexualidad se va construyendo, pero apoyado por científicos. Pero también estamos viendo que hay científicos del lado correcto, como la Asociación Americana de Pediatras, que en el 2016 dio un enfoque claro y certero y verdadero con respecto a este asunto. Siguiendo con el artículo, finalmente la ideología de género es una corriente que aboga por un igualitarismo entre el hombre y la mujer, llegando a negar las diferencias biológicas, cromosómicas de ambos, con consecuencias nocivas para la persona misma e inclusive para la sociedad, al quitar la relevancia y el significado a la maternidad, paternidad y a la familia. Por lo tanto, es conveniente leer el estudio del Colegio Americano de Pediatras en torno al tema. Solo así podemos estar enterados de muy buena fuente de los peligros que se ciernen con esta corriente. Vuelvo a reiterar el pronunciamiento en marzo del 2016 de la Sociedad Americana, del Colegio Americano de Pediatras. Realmente es un gran avance en la lucha contra este asunto. Vamos a hablar un poco más de la historia de la ideología de género en cuanto a la intervención con la ciencia. Podríamos decir que la ideología de género surge a los finales de los años 60 en Estados Unidos. Es la época de la gran bonanza económica de Occidente. Es también en la época en la que ya se ha superado la depresión en la Segunda Guerra Mundial y Occidente se ha convertido en una sociedad de ricos donde la gente vive muy bien. Pues bueno, eso de ricos de Occidente nos referimos al hemisferio norte, porque ya sabemos nuestra situación en Latinoamérica. Es una época profundamente influida por el marxismo, que está de moda en los ambientes intelectuales y universitarios de todo el mundo occidental. Es la época de la anarquía libertaria, que se extendió por todas las capitales europeas, cuyo hecho más emblemático fue denominado Mayo de 1968. Toda una generación de jóvenes que creyó posible cambiar la sociedad y construir desde la anarquía libertaria un nuevo modelo de comportamiento. Es la época también de la revolución sexual. Justo en aquel año, el 68, se había comercializado la píldora anticonceptiva y parecía que se abría con ella un nuevo horizonte de la sexualidad. Se separa por primera vez la sexualidad de la reproducción. Es la época del feminismo libertario, de la libertad de la mujer. Las obras de Simone Beauvoir son el no va más de la literatura progresista en materia de mujer. Es la época de la profunda crisis moral de la cristiandad, creándose un gran vacío moral y una pérdida de identidad. Y el papel humanista que hasta entonces había tenido nuestra sociedad, nuestras sociedades. En definitiva, es una época muy singular, en la que hay una filosofía, yo no diría antihumanista, una filosofía del marxismo y el humanismo también. Hay una banalización de la sexualidad y hay un ambiente de cambio de todo. Para los defensores de la ideología de género en sus orígenes, el análisis que hacen de la sociedad es marxista. Pero al igual que Marx creía haber identificado como la causa profunda de todos los males e injusticias de la historia de la humanidad la lucha de clases, ricos y pobres, estas nuevas feministas de género dicen que, aunque Marx tenía razón en cuanto a que todos los males de la organización social del ser humano emana de una lucha de clases que subyace a todos los problemas humanos, sin embargo Marx se equivocó al identificar estas clases, porque hay unas clases sociales más profundas y más radicales que subyacen al planteamiento puramente económico de Marx entre ricos y pobres, y que la verdadera lucha de clases que llena de injusticias toda la historia de la humanidad es la lucha de clases entre la clase opresora del varón y la clase oprimida de la mujer. Afirman que la verdadera injusticia constitutiva de la historia de la humanidad es que hemos dividido la humanidad arbitrariamente entre hombres y mujeres y hemos dado el poder a los varones. Llegan a afirmar de estas feministas que la mujer es un invento del varón para esclavizar a su servicio a las mujeres, que aquellas mujeres que admiten su feminidad frente a la masculinidad del varón son esclavas sexuales,
porque están al servicio de lo que llaman la función reproductiva, es decir, para darle hijos a los varones. Y que este es el problema real de discriminación y de injusticia que subyace a toda la historia de la humanidad. Que todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con la forma en que concebimos la sexualidad, es algo no natural, sino cultural, y además es injusto. Que no hay en materia de sexualidad nada que sea natural, más allá de la obviedad morfológica de los cuerpos generalmente masculinos y femeninos. Todo lo que asociamos a este dato biológico es una construcción cultural opresora del hombre a la mujer. Es la expresión máxima del machismo, de la opresión del varón a la mujer, que el matrimonio es una institución opresora, inventada por el varón para esclavizar a la mujer y ponerla a su servicio para que tenga hijos para él. Que la concepción de lo sexual como algo dado, en la que hay criterios para distinguir entre lo bueno y lo malo, no es más que algo que sexualiza aún más íntimamente a la mujer para que esté al servicio del varón. Que tener hijos esclaviza a la mujer, porque la convierte en una esclava del varón, porque le ha dejado embarazada, etc. Y que por lo tanto, si queremos liberar a la humanidad de esta profunda injusticia, para que nos lastra desde los orígenes, hay que hacer como dijo Marx, suprimir las clases sociales. Marx quería, para llegar a la sociedad perfecta y justa, el paraíso comunista, suprimir las clases sociales. Y el feminismo de género traslada esa categoría, esa promesa de futuro, a esa lucha de clases que piensa haber identificado entre hombres y mujeres y preconiza que para ello tienen una agenda política, que para conseguir esta sociedad justa hay que suprimir al hombre y la mujer, hay que suprimir las dos clases sociales enfrentadas, hay que suprimir estas estructuras de poder introducidas por el varón en lo cotidiano de nuestra vida, como en el matrimonio y la maternidad. Solo así, dicen, conseguirán la verdadera liberación. Bueno, aquí cabe un comentario de lo que estoy leyendo, un comentario que creo que es importante. El feminismo como tal no es algo que podríamos llamar malo. Yo recuerdo con mucha simpatía las marchas de las mujeres a fines del siglo XIX en Estados Unidos, tratando de que las mujeres tengan derechos en cuanto al trabajo. Yo considero que en cuanto al trabajo, las mujeres son profesionales iguales que los hombres, en algunos casos hasta mejores que los hombres en su desempeño, porque el trabajo, la profesionalidad no depende del sexo, sino depende del desempeño de cada persona. Yo he visto en mi poquita experiencia de que las colegas son muy ordenadas en su trabajo, son personas bien ordenadas y que muchas tienden a la investigación precisamente por eso, porque podríamos decir que son más ordenadas que los hombres. Entonces, el criterio sano del feminismo, vamos a decir así, el criterio sano de la mujer que defiende sus derechos y que no quiere que, por ejemplo, que por el mismo trabajo un hombre gane más que una mujer, eso está bien. Eso está bien y eso tiene fundamento en toda la historia de la humanidad. Pero lo que está pasando con este feminismo radical influido por el marxismo es que ya convierte el problema de ricos y pobres al problema de sexos, de hombre y mujer, que el hombre es el opresor y la mujer la oprimida. Ahora, ¿y por qué también el marxismo declina? Porque el marxismo declina porque desde el punto de vista práctico, realista, no se puede aplicar el marxismo en la economía, porque ya fracasó en la Unión Soviética y fracasó en todo ese conglomerado de países que hubo desde 1917 en adelante hasta fin de los años 80. Eso fracasó. Entonces ya obviamente el marxismo no podía seguir porque no era viable. Entonces ya abandonaron la práctica económica y se fueron al ámbito del género. Y también hay que ver en estos aspectos hay un apoyo económico muy fuerte hacia esta ideología de género. Entonces muchas personas que abrazan esta ideología de género también lo hacen por el factor económico. El que está metido en la ideología de género, el que apoya la ideología de género, es realmente apoyado económicamente, y eso todos lo sabemos.
Entonces, acá vemos que un concepto normal que es el feminismo ha sido totalmente trastornado, destruido y avasallado por la ideología de género. El tema se presta para mucha discusión. He querido abordar estos puntos leyendo algunos artículos para solamente incentivar un poco la discusión. Yo creo que la parte más importante de esto va a ser la conclusión que yo dé. Como siempre digo, yo trato de ser lo más humilde posible y considero que ustedes saben mucho más que yo del tema, pero creo que solamente para incentivar la discusión, incentivar un poco la discusión. Y en la conclusión voy a decir un mensaje que creo que debo decirlo. Dios le bendiga.